Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar en el módulo 3 viendo un poco más acerca de las cadenas, cómo se utilizan las cadenas de forma avanzada en Python. Eh, Pueden recordar de la clase anterior que estuvimos hablando de que las cadenas son secuencias de caracteres que tienen su similitud con las listas. Las listas es la siguiente estructura de datos que vamos a conocer. Ya conocimos los diccionarios, ¿ok? Em, y bueno, ¿por qué se les dice cadenas? Precisamente porque enlazan caracteres uno detrás del otro y todos los caracteres tienen un orden que le da el significado a esa cadena, ¿ok? Eso es algo, pues, natural o básico de todos los lenguajes, de todos los idiomas, que los caracteres tienen que estar en cierto orden para que tengan significado. Eh, y ahora vamos a ver acerca de las subcadenas, ¿ok? Hemos visto que nosotros podemos preguntar si una cadena está dentro de otra cadena a través del operador in, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la cadena S y utilizamos el operador in y decimos del in S, ¿ok? O guardamos del o Caribe o piratas y lo guardamos en una variable que podemos llamar P de patrón y decimos P in S. En este caso nos daría true porque existe ese patrón. Eh, Él internamente que está haciendo es comparando si el patrón se encuentra, lo va comparando como que empieza comparando estos tres primeros caracteres, si no se encuentra los siguientes tres caracteres, los después así, hasta que va rodándose y encuentra estos caracteres y ve que son iguales y retorna true. Bueno, del es una subcadena o sí, una subcadena dentro de la cadena Piratas del Caribe y nosotros podemos utilizar un operador eh, que son los corchetes y dos números separados por dos puntos para poder comparar subcadenas específicas. En la clase anterior aprendimos que a través de los corchetes que abren y que cierran y poniendo un solo índice, un solo entero, un valor entero dentro de los dos corchetes, accedíamos a un carácter, ¿cierto? Si nosotros decimos cero, simplemente cero, accedemos al carácter P. Si decimos 7, accedemos al carácter D. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 8 sería. Eh, pero este operador de los corchetes es aún más poderoso, ¿ok? Y soporta dos números separados por dos puntos. ¿Y qué indican estos dos números? Que él va a retornar en vez de un carácter, una cadena, una subcadena que empieza en este carácter y que termina en un carácter antes de este. ¿Ok? Es decir, el 0 lo incluye, el 7 no lo incluye. Realmente va de 0 a 6 o de 0 a n-1, según lo que nosotros estemos indicando acá. Por lo tanto, si nosotros decimos S, abrimos y cerramos corchetes 0, 2.7, él va a retornar toda la palabra piratas, toda la palabra. ¿Por qué? Porque el 0 empieza en la P o la P empieza en el 0 y este espacio en blanco es el carácter 7. Por lo tanto, él va a retornar todo lo que está entre este carácter y este incluyéndolo, este no incluyéndolo, y es la palabra piratas. Si hacemos lo mismo, S de 8 a 11, retorna la palabra del. ¿Ok? Y si decimos de 12 a 18, retorna la palabra Caribe, porque la C de Caribe empieza en 12 y la letra E está en la posición 17, entonces 18 menos 1, 17. Y obtenemos toda esta palabra, la palabra Caribe. Em, este operador es súper útil,
cuando nosotros precisamente queremos recortar cadenas y sabemos de dónde a dónde queremos buscar la cadena. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Todos pueden ver bien mi pantalla? Sí, señor. ¿Ven el código bien o necesitan que esté más grande? Un poquito más grande. ¿Así? Sí, señor. Ok, Sí, señor. ok, gracias, gracias. Vamos a suponer que tenemos una cadena, la misma, Piratas del Caribe, pero le estoy guardando en una variable llamada título, ¿no? El título de la película. Y yo quiero retornar la palabra Caribe. Ok, la palabra Caribe. Yo no sé en qué posición empieza la palabra Caribe, pero sé que se encuentra la palabra Caribe. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer algo así, miren. Patrón, y acá traten de seguirme lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces nosotros preguntamos, si patrón dentro de título, vamos a imprimir primero, eh, está, ya, tengo que cambiar esto. Vamos a poner el patrón existe, else no existe. Esto es lo primero que nosotros queremos saber, si el patrón existe o no. Si ejecutamos nuestro código, me dice el patrón existe porque efectivamente Caribe está. Pero miren que tenemos que ser muy precisos porque si yo, por ejemplo, pongo acá Caribe con C minúscula, ya no está, ya no existe. Ok, entonces yo quiero precisamente como no sé, por alguna razón yo quiero obtener ese patrón. Ok, ahorita digamos que solamente se está pidiendo encuentra dónde está el patrón. ¿Para qué? Para poder quedarnos con el resto de la cadena o lo que está o la misma cadena, cualquier cosa que podemos hacer. Bueno, una forma es saber en qué posición comienza ese patrón. Y miren cómo ya empezamos a utilizar índice las funciones que conocemos. Si nosotros decimos título.find y enviamos patrón e imprimimos el índice, nos dice que empieza en la posición 12. ¿Ok? Entonces yo ya sé que todo lo que esté antes de la posición 12, perdón, acá, es el título sin la palabra Caribe y lo que esté de ahí en adelante sería la palabra Caribe, ¿ok? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, mostrar lo que hay antes. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos hasta dónde llega la palabra Caribe. Y acá podemos decir algo así como que print, título, desde cero hasta índice. ¿Ok? Entonces nosotros abrimos y cerramos los corchetes. El primer valor es donde empieza, el segundo valor es donde finaliza. Este valor se incluye en la cadena, este valor no se incluye. Entonces la posición 12 es C. Él me retornaría toda esta cadena con este espacio en blanco al final. Y podemos validarlo poniendo como que unos asteriscos acá y unos asteriscos aquí. Donde ejecutamos esto, efectivamente, este es el resultado que obtenemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque retornamos toda la cadena sin la palabra Caribe. Y miren cómo se pueden hacer cosas que son ya dinámicas, ¿no? No necesitamos realmente saber en qué posición empieza la palabra Caribe. No, no la necesitamos saber a priori, no necesitamos tener el 12 como un valor fijo, sino que nosotros dinámicamente lo encontramos utilizando la función find. ¿Ok? Eh, obviamente lo que retorna estas subcadenas las podemos almacenar en variables. Acá yo lo estoy haciendo de forma directa, pero acá, por ejemplo, yo puedo crear algo así como que subtítulo.
guardamos esto acá y ponemos esto acá. ¿Ok? Y da exactamente el mismo resultado. Eh, ¿Qué pasa? Este valor 0, cuando nosotros queremos desde el principio hasta un carácter, siempre empezamos en 0. Y cuando nosotros queremos de un carácter hasta el final, siempre termina en n. ¿Ok? Porque de hecho, si yo quisiera, ya lo tengo almacenado, pero si yo quisiera vamos a llamarlo, qué sé yo, subpatrón, y si yo le digo título desde el índice hasta el final, pues necesito tener el valor final de la cadena, que lo obtenemos con la otra función len, que esa ya también la conocemos, y yo le digo esto, pues también yo puedo imprimir el subpatrón. Índice. ¿Ok? Pero entonces acá viene la pregunta y nosotros decimos, bueno, siempre que estemos empezando va desde 0, sí. Y siempre que termine en n, sí. Y 0 es una constante, sí es una constante. Y n es un valor que que la propia cadena conoce, sí, la propia cadena conoce porque a esta cadena es a la que le estamos preguntando su longitud. Entonces, Python, como es un lenguaje que trata de hacer como que la sintaxis bien limpia y clara, nos permite no tener que definir el 0 ni el valor final cuando queremos que vaya desde el inicio hasta un valor y desde un valor hasta el final. ¿Ok? Si lo colocamos, funciona igual. Sí, funciona igual. Si no lo queremos colocar, sigue funcionando, por supuesto. Entonces, acá tenemos esta subcadena que es manzana y los índices de cada uno de los caracteres van del 0 a 6. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde recuerden que si nosotros le preguntamos la longitud de la palabra manzana, ¿qué me va a retornar Python? ¿Qué valor me va a retornar si pedimos la longitud de esa cadena? Muchachos, 7. 7. 7. 7, exactamente, porque 7 es la cantidad de caracteres que tiene esta cadena. Entonces, ese es el valor que retorna. Y si nosotros contamos cuántos números hay de 0 a 6, hay 7. ¿Ok? Entonces, son cosas que no debemos confundir. Pero entonces nosotros, bueno, la guardamos en una variable que se llama fruta. Si nosotros decimos, devuélveme la subcadena que va desde 0 a 3 o desde vacío a 3, él va a tomar man, porque la z no le incluye. ¿Ok? El primer valor lo incluye, el segundo valor no lo incluye. Entonces, este es el resultado que obtenemos, man. Si yo le digo de 3 hasta el final, o de 3 a 7, que es la cantidad de caracteres, él me va a devolver sana. Porque es de 3 a 7, el 7 no le incluye, sino el valor final menos 1, que es 6. ¿Ok? Y si no indicamos ni dónde comienza ni dónde termina, bueno, si no indicamos dónde empieza, ustedes ya saben que le está poniendo un 0 acá, ¿verdad? Y si no indicamos dónde termina, ustedes ya saben que le está poniendo el n acá. Entonces, si nosotros hacemos esto, él simplemente hace una copia de la cadena, una copia de la cadena, y la devuelve tal cual como está. ¿Ok? Porque no es que, mejor dicho, cuando nosotros omitimos el inicio y el final, o el final, él internamente está sustituyendo el inicio por 0 y el final por n. Entonces, decir nosotros esto, abrir y cerrar corchetes y poner los dos puntos es igual a decir de 0 a n, de 0 a 7. ¿Preguntas sobre esto? Esto en los libros, en internet, lo van a conocer como slicing, ¿ok? Sí, slicing. ¿Y por qué se le dice slicing?
porque como estas son variables, ustedes pueden imprimir como por bloques o pueden moverse a través de la cadena por pedazos, ¿ok? Voy a hacer aquí un ejemplo rápido. Imagínense que ustedes tienen esta cadena, ¿ok? Y ustedes quieren ir mostrando de 3 en 3 los caracteres, ¿ok? De 3 en 3 los caracteres quieren mostrar primero PIR, después IRA, después DAT, después ATA y así. ¿Por qué? Porque ustedes quieren comparar, quieren buscar algún patrón, cualquier cosa, ¿ok? Créanme que no es tan poco probable hacer eso de lo que pareciera ahorita, ¿ok? Entonces nosotros pues tenemos una variable que comienza en igual a 0, tenemos la longitud de nuestra cadena porque la necesitamos y también tenemos el len del patrón, ¿ok? En este caso estoy diciendo que va de 3 en 3. Entonces nosotros vamos a decir algo así como mientras i sea menor a n. Recuerden que siempre deben incrementar el i para que no tengan ningún problema. Vamos a imprimir una subcadena que va a ser igual al título de i, ¿ok? Y el i más la longitud del patrón. Ya les voy a decir alguna consideración que tenemos que tener aquí. Pero ¿qué estamos haciendo aquí, en este código? Nosotros estamos parametrizando nuestro slicing. Y estamos diciendo que va desde i, que la primera vez vale 0, hasta i más la longitud del patrón. Entonces la primera vez, vamos a imprimirlo aquí. Vamos a imprimirlo acá. Y voy a llamar este i más longitud del patrón, lo voy a llamar j. Y ya van a ver por qué lo quiero llamar j. Entonces, nuestro i vale 0, nuestro j vale 0 más 3, 3, y vamos a obtener los caracteres que están del 0 al 2. Perdón, acá. Después i aumenta en 1, ahora el patrón va de 1 más 3, 4, y así se va moviendo, 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 moviendo. El tema es que si nosotros hacemos esto, va a llegar un momento en que cuando i valga n-1, n no sé cuánto vale, creo que vale 18. Entonces, cuando i valga 17, i sigue siendo menor a n y usted le están diciendo que él busque desde 17 más 3 hasta 20. Y si ustedes intentan acceder a la longitud 20, va a fallar su código. ¿Okay? Va a fallar su código porque les va a decir que está fuera de los límites de su cadena. ¿Okay? Le están diciendo a la cadena título literalmente esto, miren. Le están diciendo título, la subcadena que va de 17 a 20. Y él obviamente solamente va a devolver la última. ¿Ok? Aquí digamos que esto es lo bueno porque el slicing les va a validar eso. Pero es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero bueno, el tema es que esto no es un patrón de 3 en 3. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a hacer algo para corregirlo. Pero bueno, vamos a imprimir este código primero para que vean el resultado. Miren lo que... porque no sé por qué no quité el J. Por eso lo estaba mostrando así. Lo vuelvo a ejecutar y miren lo que obtengo. ¿Ven? Comencé a obtener como subcadenas de 3 en 3. Acá hay un espacio en blanco, acá hay un espacio en blanco, acá hay un espacio en blanco. ¿Ven? Entonces quizás estas dos cadenas yo no las quiero. Entonces para poder obviar estas dos cadenas, pues yo quisiera parar cuando i valga 15, no cuando i valga 17. Entonces lo que uno hace es como que ajustar el n
de esta manera, como para que él pare cuando sea, en vez de cuando sea 18, cuando sea 16, porque el 15 es menor al 16, pero el 16 ya no es menor al 16 y para. Entonces, por eso le resto la longitud del patrón, que es 3, y le sumo un 1. Ok, podemos meter esto entre paréntesis y ya. Lo volvemos a ejecutar y ahora ya terminó como queríamos. Vemos los patrones de 3 en 3. El último subpatrón fue de la longitud de la posición 15 al 18. Recuerden que el último valor no se incluye. Y precisamente como que con este operador se puede simular este efecto como de moverse, como si fuera una ventana móvil, y por eso se llama slicing, ¿ok? En Python. Entonces, ¿qué practicamos acá? Bueno, practicamos varios conceptos. Practicamos los ciclos que comienzan en i hasta una longitud. Nos dimos cuenta que esa longitud no siempre tiene que ser un n, sino que puede ser un m, ¿ok? Un m, porque nosotros podíamos como n lo conocemos, sí, es 18. La longitud del patrón la conocemos, sí. Bueno, esto, si no lo queremos tener acá, lo podemos como que precalcular y lo llamamos m. Y acá calculamos m. Pero obviamente primero necesitamos la longitud del patrón para que la variable exista. Y bueno, y importantísimo los ciclos while que los autoincrementen. Utilizamos acá el slicing y aquí mostramos el resultado. Lo que les quiero mostrar con esto, chicos, es como que pierdan el miedo a utilizar los while, los miedos a operar en las cadenas y lo flexibles que son las cadenas también. Y lo que les dije, si omiten el valor de inicio u omiten el valor final, el valor inicio se sustituye por un 0, el valor final se sustituye por la longitud de la cadena. Si omiten los dos, simplemente hace una copia de toda la cadena. ¿Preguntas? ¿Ok? Esto ya es como una parte más avanzada. Em, pero este operador de slicing no necesariamente recibe dos valores, sino que puede recibir un tercer valor. Y este tercer valor lo que hace es como que controlarme de qué valor en qué valor se está moviendo el slicing. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra manzana, vamos a llamarla aquí fruta, es como lo llaman, y nosotros imprimimos fruta con dos puntos, ya saben que vamos a imprimir toda la palabra. ¿Ok? Aquí está. Voy a comentar esto por ahora. ¿Ok? Entonces, toda la palabra. Si aparte le indican de qué valor, el step, de qué valor en qué valor se está moviendo la palabra, si envían un 1, la palabra queda igual. Pero si envían un 2, miren lo que ocurre. Él ya no imprime manzana, sino imprime MNAA. ¿Por qué? Porque él imprime la M, se salta la A, imprime la N, se salta la Z, imprime la A, se salta la N, imprime la A y termina. Ya no está mostrando los caracteres o no está haciendo el slicing de uno en uno, sino de dos en dos. Obviamente, si nosotros ponemos aquí 3, simplemente me va a mostrar la M, la Z y la A. La M, la Z y la A. Pero miren este caso tan interesante. Si nosotros ponemos menos 1, ¿alguien se imagina qué ocurre? ¿Alguien se imagina qué ocurre si ponemos menos 1? Ya sabemos que si ponemos de uno en uno, él muestra carácter por carácter. Si ponemos 2, muestra de 2 en 2. Si ponemos 3, muestra de 3 en 3. Pero si pongo menos 1,
¿Se les ocurre a alguien sin probarlo? Sin estar probándolo en este momento en sus computadores. Invierte la palabra, ¿ok? Muestra la palabra de forma invertida. ¿Por qué? Porque empieza a mostrarnos los números, los caracteres de atrás hacia adelante. Recuerden precisamente que Python soporta índices negativos. ¿Ok? Entonces, si nosotros le ponemos un 1, él comienza a mostrarme cada uno de estos caracteres así. Y si le ponemos -1, él comienza a mostrarme cada uno de estos caracteres así. -2, de nuevo, en reversa, pero de 2 en 2. ¿Ok? Entonces, como les digo, el slicing es un operador muy importante, muy útil, más de lo que ustedes pueden creer a priori. Y bueno, les sugiero pues como que lo tengan en mente, ¿ok? Lo tengan en mente porque en algún momento les puede ayudar bastante. Ok, entonces vamos a entrar a otro concepto acerca de la inmutabilidad de las cadenas. Esto ya lo hemos hablado bastante. ¿Y alguien se recuerda a qué nos referimos cuando decimos que las cadenas en Python son inmutables? Que pueden cambiar. Que no pueden cambiar, que no pueden cambiar. Es- Mutables es que pueden cambiar. Inmutables que no pueden cambiar, que no pueden mutar. ¿Ok? Muchas gracias. Estaba súper cerca, pero era lo contrario, pero bueno, por lo menos tenía la noción. Eh, una pregunta sería, bueno, profesor, pero cuando nosotros concatenamos cadenas, no le estamos modificando. Sí le estamos modificando, pero estamos creando una nueva cadena. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo vemos con la función ID? Si nosotros ejecutamos un código como este, por ejemplo, bueno, tenemos la palabra título, la cadena título, vamos a decir cuál es el ID de título, es este número que tengo acá, ¿ok? Entonces, ahora yo voy a decir, bueno, voy a decir que título es el mismo título más un espacio y 2, porque ahora mi título es Piratas del Caribe 2, ¿ok? Y miren que estoy utilizando la cadena título, le estoy concatenando el 2 y le estoy volviendo a guardar en título. Pero si ahora le vuelvo a preguntar el ID, es otro. Ya cambió. ¿Ven? Hasta acá es igual. Hasta acá es igual, pero ya los últimos 6 números cambiaron. Su identificador es otro porque esto es otra cadena en memoria. Entonces, por eso es que se dice que las cadenas son inmutables. Ahora, otro ejemplo claramente, otro concepto que tenemos que tener muy claro es lo siguiente. Imagínense que queremos hacer una corrección ortográfica de forma automática, ¿ok? Nosotros tenemos un diccionario y cada palabra que las personas escriben, podemos preguntar si esa palabra está en el diccionario y si alguna de las palabras no están en el diccionario, ustedes quieren identificarla, ¿ok? Entonces, ustedes dicen, bueno, hola está en el diccionario, sí, sí está. Mi está en el diccionario, sí, sí está. Gente con J está en el diccionario, no, no está en el diccionario. Y tienen una función que les dice cuál es el carácter que está mal o cuál es el carácter que ustedes tienen que sustituir. Estoy acá haciendo como que ciertas suposiciones, pero es la forma en cómo se haría esto de automático. Entonces, nada, esta J la tienen que sustituir por una G. Ustedes se podrían ver tentados a preguntar dónde está la J en su programa y en tratar de sustituirla directamente. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que salud en la posición 8 le da la J, ustedes dicen, bueno, sustituyo mi carácter por el carácter correcto. Pues esto les va a dar error. ¿Por qué? Porque las cadenas son inmutables. ¿Ok? Eh, si ustedes dicen a la cadena, hola mi gente, o sea, a la cadena saludo.find J,
les va a dar el índice 8 y de aquí es donde ustedes hacen esto. Muy bien, entonces la pregunta es, profesor, ¿y cómo yo corrijo eso? ¿Cómo yo lo corrijo? Porque está bien que en Python las cadenas son inmutables, pero tiene que haber alguna forma de corregirlo. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos hacer? Cualquier idea es buena, ¿ok? Cualquier idea es buena. Traten de no limitarse a lo que saben de Python, sino traten de pensar cómo ustedes lo harían o una forma de hacerlo. Vamos, traten, piensen, tómense unos segundos y traten de decir, bueno, quizás una forma de hacerlo es esta. ¿Nadie? Ya es viernes, estamos todos cansados. Bueno, si nosotros tenemos este 8, ya nosotros sabemos dónde está mi cadena. Vamos a hacerlo aquí. Entonces nosotros tenemos la cadena saludo. Vamos a hacer esto así para que ustedes vean un poquito mejor. Entonces creo que era algo así como, hola mi gente, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, el índice del error. ¿En dónde está? Saludo.find J. Y si ustedes imprimen el índice del error, les debe dar el 8. Acá tenemos el 8. Bueno, vamos a probar cosas. Si nosotros decimos saludos en la posición índice error, obtenemos la J, pero no la podemos sustituir directamente. Ok. ¿Qué más podemos hacer con estos operadores? Ah, slicing, ¿cierto? Que nos acaban de enseñar de que podemos hacer slicing. Bueno, ¿qué pasa si yo obtengo de 0 a lo que sigue? Obtengo hola, espacio, mi espacio. Ah, muy bien. Y podemos probar si no es 0, porque desde el principio sí, obtengo lo mismo. Muy bien. Quiero el resto. El resto, pues yo ya sé que no puedo arrancar en J porque se quedaría no puedo empezar en 8 porque se quedaría con la J. Pues le digo, bueno, el índice del error más 1 hasta el final. Obtengo ente. Bueno, ya tengo hola mi, ya tengo ente. Ahora sí puedo esta G que quería sobreescribir, como incrustarla en el medio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente, decimos saludo corregido es igual al saludo inicial desde 0 hasta el índice. Esto me devuelve una cadena concatenado por el carácter que corrige el error ortográfico por de nuevo saludo, empezando en el índice más 1 hasta el final. Y imprimo mi palabra ahora, mi saludo corregido. Y ahora obtengo hola mi gente como esperaría que estuviera. Entonces, de esta manera es como uno actualiza cadenas, las actualizas como el pedazo que te interesa y usando slicing recortas el resto y lo guardas en una variable o en la misma variable, esto da igual, okay, esto ya da igual. Simplemente ustedes ya saben que esto va a tener un ID, esto tiene otro ID y directamente no pueden hacer esta asignación, porque esta asignación estaría mutando las cadenas y las cadenas en Python son inmutables. Aquí se ve el ejemplo de lo que acabamos de hacer. Simplemente que acá tenemos los índices como constantes, como valores numéricos, y yo allá los puse como una variable que lo calculamos dinámicamente. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas?
Profe, ahí no sería necesario un return para con con esos cambios, pues. Eh, ok. Efectivamente, esto lo tendríamos que meter en una función. Y si lo metemos en una función, ahí sí necesitamos el return. ¿Ok? Nosotros haríamos algo así como definir, función corregir palabra, recibimos la palabra. Bueno, podemos hacer varias cosas. Metemos todo esto dentro de la función y acá sí hacemos el return. Ok, y acá decimos pues nuevo saludo es igual a corregir la palabra y esto lo tengo por aquí afuera y esto es lo que yo le envío a esto. Ok. Eh, y aquí pongo nueva palabra. Que sería como algo así. En este caso, si lo metemos dentro de una función, y vamos a imprimir acá la palabra corregida. Si necesitamos el return. Sin, bueno, nuevo saludo, nueva, bueno, copiar y pegar a veces. El return es precisamente para retornar algo de una función. Si no lo ponemos dentro de una función, no es necesario. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos un ejemplo eh, de contar ocurrencias de caracteres. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, em, queremos contar cuántas veces están la A, la B. Esto lo hicimos en la clase pasada, si lo recuerdan. Lo vimos como un ejemplo, pero bueno, aquí lo repasamos. Y es simplemente que si nosotros tenemos una cadena y un carácter que queremos ver cuántas veces está ese carácter dentro de la cadena, hacemos un ciclo while que vaya de i hasta n o hasta la longitud de la cadena y contamos si la cadena en la posición i es igual al carácter. Si esto se cumple, incrementamos nuestra variable ocurrencias en 1. Siempre incrementamos nuestro contador de la función ocurrencias carácter y eso es lo que regresamos. En el caso de la Casa Blanca, al preguntar por la A, nos dice que está 5 veces. Al preguntar por la B mayúscula, nos dice que está una vez. La B minúscula no está porque la que está es mayúscula y la A mayúscula tampoco está. Si queremos que ignore mayúsculas y minúsculas, tenemos que convertir las dos cosas o a mayúsculas o a minúscula. Eso ya lo hemos hecho antes. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí terminaría la teoría sobre las cadenas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Hasta el momento no, profe. Ok, entonces vamos a parar, vamos a tener un break hasta las Profe, 6:50. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? sí, yo me pudiera recordar ahí donde está subrayado cómo es, o sea, qué significan los corchetes cuadrados. Ok, los corchetes cuadrados es el operador que se utilizan en las cadenas para que dentro de esos corchetes uno ponga un valor, Ah, el el valor de la... índice. Exacto, el índice. El índice al carácter que tú quieres acceder. Si tú entre corchetes cuadrados pones 2, obtienes Ya, n. ok, ok. ¿Ok? Que era lo, Listo. lo del slicing es una versión avanzada del operador de corchetes, ¿ves? Que ya te permita no solamente decir una posición, sino un rango. Es eso, efectivamente es un rango. Pero si nada más envías un solo valor, como en este caso es i, donde i es un número que va de 0 a la longitud de la cadena, él siempre va a estar sustituyendo esto por el carácter en esa posición y por eso es que lo podemos comparar con otro carácter.
¿Ok? Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a tomarnos un break de 5 minutos. Detengo la clase y ya cuando volvamos hacemos unos ejercicios. Ya nos vemos.